discutimos un proyecto de reforma tan vinculado a la cotidianidad de la gente, conmemoramos el Día de los Derechos Humanos y quisiera empezar resaltando una frase de Eleanor Roosevelt, donde empiezan los derechos humanos universales en pequeños lugares cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Porque la voluntad de progreso no puede quedar solo en voluntad, debe trascender, algo que tristemente vemos que no está pasando con las promesas del Ejecutivo. Aquella reforma que en su momento se anunció con bombos y platillos, resultó en un producto que avergonzó a la Asamblea Nacional entera porque a alguien que hasta el día de hoy no sabemos quién es, se le olvidó incorporar la reforma en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. Es así que hace 3 años, el mismo sujeto que en una reunión con directivos de la prensa les decía, respiren libertad, no hay satisfacción más grande, envió un proyecto supuestamente para solucionar aquello que la Asamblea había hecho mal. Sin embargo, con sorpresa tuvimos que ver que nos remitió un proyecto en nombre de la libertad de expresión, donde pretendía regular las plataformas digitales como si fueran medios tradicionales de comunicación, así de incongruente. Un proyecto en el que únicamente lo que debía hacer era retirar la frase servicio público, nada más. Terminó siendo lamentablemente un proyecto que soslayadamente tenía la intención de regular plataformas digitales, considerarlos a estas plataformas como medios de comunicación e imponerles restricciones con las que supuestamente no estaban de acuerdo. Aquí, aquellos gremios que salían a protestar en su momento en nombre de la libertad de expresión y gritaban a los 4 vientos que la ley de comunicación era un despropósito, vinieron a sugerir a la Comisión de Derechos Colectivos que todos los medios digitales y plataformas en Internet debían ser considerados medios de comunicación y por lo tanto susceptibles de regulación a través de la Ley Orgánica de Comunicación. El doble discurso en su faceta más descarada. Seguramente se trataba de un vaticinio de aquello que ahora vemos se desnuda en las redes sociales, que la supuesta defensa de la libertad de expresión y la camarería de ciertas corporaciones de comunicación no eran otra cosa más que un acuerdo de odio anticorreísta, fundado en la pauta y en el silencio de ciertos actores. Cuando los actuales miembros de la Comisión de Derechos Colectivos empezamos nuestra función en este último periodo, nos encontramos con un trabajo aún inconcluso con respecto a este proyecto. Únicamente se había avanzado en el informe para primer debate y el espíritu del proyecto de ley de Moreno estaba absolutamente intacto. Por un lado decían que la comunicación no era un servicio público, pero por otro lado pretendían regular las plataformas digitales. Por supuesto, esta situación que no podíamos permitir en este contexto y luego de escuchar muchas intervenciones de algunos gremios de comunicación que nos dejaban bajo el asombro y la sorpresa absoluta de señalar que ahora sí estaban de acuerdo con la regulación, que ahora sí querían que se regulen a estas plataformas digitales. Propuse entonces una moción previa, que la descabellada idea del gobierno no prospere, situación que gracias al entendimiento y comprensión de mis compañeros de la comisión fue aprobada por la mayoría de sus miembros. Paralelamente hemos presentado un texto alternativo para que aquello que debía hacerse desde el principio se lleve a efecto. ¿Qué cosa era? ¿Qué tan complejo era? Nada más y nada menos que retirar del texto que había sido declarado inconstitucional y mantener aquello que la Corte había ratificado como correcto. Así de simple. Imagínense ustedes lo grave que habría sido que la intención del gobierno tenga acogida. Imagínense ustedes el escenario de octubre, donde la brutalidad y la represión se hacían evidentes gracias a las cámaras
de la gente que los mostraba en plataformas digitales. Solo piensen la impunidad con la que habría quedado hoy la ex ministra en el caso de que medios como Wambra, TV, UDLA Channel, La Calle y otros medios digitales no mostraban las imágenes que hasta el día de hoy nos indignan y nos duelen. Solo pongan en sus mentes lo que habría sido de las víctimas, que hasta el día de hoy sufren impunidad, en un contexto seguramente peor, donde las tradicionales corporaciones de comunicación habrían sido las únicas que lleven las noticias de lo que ocurrió en octubre. Gracias a la labor de los periodistas que están en la calle, gracias a la labor de aquellos que tragan gas y muchas veces golpes, gracias a quienes son muy mal pagados muchas veces y cuyos derechos laborales son también desconocidos, pudimos conocer de la realidad que sufrió el Ecuador y que vivió en ese octubre pasado. Finalmente, los derechos no le pertenecen a un grupo, no le pertenecen al gobierno de turno, los derechos nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Aprobar este proyecto es ponerle un freno a las protervas intenciones de un gobierno que promete libertades, pero que no las cree, pero que en la práctica, evidentemente, solamente su argumento está lleno de falacia. Gracias, presidente. Participación de la asambleísta por Guayas, Marcela Aguiñaga. Nos encontramos en este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Escuchamos ahora al asambleísta Henry Cucalón.